algunos que tienen que ver con la confrontación, es decir, mientras estamos rindiendo, y algunos posteriores, cuando esperamos a conocer los resultados y cuando ya sabemos cómo nos fue y podemos cerrar ese ciclo y comenzar con uno nuevo. Ya hemos dicho que experimentamos distinto tipo de emociones en cada una de esas 4 fases, y algunas de estas emociones las sentimos más agradables, otras son más desagradables, y que en general cada emoción que sentimos tiene un efecto en nuestra conducta, es decir, nos activa para hacer algo o nos inhibe de hacer alguna cosa. Hay emociones que tienen un efecto activador y otras un efecto desactivador. Por ejemplo, si yo estoy por enfrentar una tarea y digo, hoy esto es muy difícil para mí, no creo que pueda hacerla, generalmente lo que voy a sentir ante eso es desánimo. Y el desánimo es una emoción que me desactiva, es decir, que conduce a que yo deje de hacer aquello que sería necesario para lograr el objetivo que tenía, que era estudiar el asunto para poder entenderlo y después enfrentarme con la evaluación. Entonces, una vez que hemos estado dándole contexto, reconociendo las distintas emociones y comenzando a entender de qué manera van cambiando nuestras emociones en función de lo que pensamos y lo que hacemos, y cómo esto es un proceso de interacción constante en nuestra vida cotidiana. Permanentemente convivimos con situaciones que las leemos, las interpretamos de una cierta manera, sentimos algo respecto de lo que pasa y elegimos comportarnos de cierta manera ante la situación. Eso tiene consecuencias y esas consecuencias generan la apertura de un nuevo ciclo. Y constantemente esto nos va pasando en los distintos ámbitos de nuestra vida, y también, específicamente acá, vamos a verlo cómo ocurre en el ámbito de nuestro estudio, de nuestra preparación para rendir y del tránsito durante las evaluaciones. Entonces, tenemos algunas recomendaciones generales y algunas específicas según la etapa y según el tipo de examen al cual nos estamos enfrentando. Antes de abordar específicamente algunas estrategias, sí me gustaría escucharles a ver si hay alguna experiencia de cosas que hayan ocurrido en esta última semana. Sé que es una etapa donde están ocurriendo procesos de evaluación en distintas facultades, y si tuvieran alguna experiencia que quisieran compartirnos o contar, sobre la cual podamos recuperar ejemplos para ir pensando de estas cosas que hablamos, vendría bastante bien. ¿Alguno de los presentes ha transitado por alguna experiencia de evaluación en esta última semana, que tenga ganas de contar cómo ha sido, cómo les ha ido, qué recursos han podido usar? Como somos un grupo chiquito y hay 8 participantes, además de Andrea que coordina y yo, por ahí están dadas las condiciones para poder conversar un poco más fluidamente sobre las experiencias individuales que ustedes están teniendo. ¿Sí? Profe, Sí, Pamela. Sí, hola, ¿cómo le total. va? A Muy mí me bien. pasó ayer que tenía que dar una clase y bueno, yo me había preparado todo un esquema, digamos, de cómo iba a empezar a hablar, de los temas de los que iba a empezar a hablar, y cuando comencé, el profe me cambió todo y me hizo una pregunta y me quedé en blanco, porque como que yo había estructurado todo de una forma. Sí, Y como que me costó, no sé, como que ya lo tenía todo armado y el profe como que me cambió todo y me quedé como en blanco. Después, bueno, él como sí. me ayudó un poco y ahí como que retomé. Ajá. Bien, ¿una clase de qué tenías que dar, Pamela, y en qué contexto? De bancario, no, era la primer clase. O sea, en la primera Uh-huh. clase el profe nos dividió en grupos y nos dijo, bueno, la próxima clase preparen a mi grupo, que somos 3, preparen un capítulo cada una, y lo teníamos Uh-huh. que nos mandó, digamos, así directamente a A que demos exponerlo. a que demos la Ajá. clase. O sea, tuve un día nada más para estudiar,
que lo había leído todo, pero por ahí una materia bastante compleja como bancario, que Claro. nunca lo había tenido, que no. Entonces, bueno, me pasó eso de como que me estructuro yo de una forma y si, no sé, me sacan de esa estructura es como que me bloqueo. Bien. Este, ¿Esta es una materia de derecho Yo o estudio de abogacía. económicas? Ah, de derecho. Muy bien. Bueno, sin duda creo que te has encontrado con una tarea nueva. Yo no sé si tenías experiencia previa de lo que era organizar una clase y darla, si es algo No, que ya nunca, no, jamás. habías hecho previamente o no. Era tu primera vez, claro. Exactamente. Bueno, quienes trabajamos en la enseñanza, en base a la experiencia hemos ido comprobando que muchas veces los planes que tenemos no los podemos llevar a la práctica de la forma que habíamos imaginado, ¿sí? Porque siempre pasan cosas, digamos, que nos Claro. van cambiando de alguna manera los planes que teníamos. Fíjate, por ejemplo, hoy estamos con el tema de la presentación de PowerPoint, que Exactamente. yo les quería compartir y no Sí, la podemos abrir, ¿no? Y a veces, bueno, surge una pregunta, a veces surge una demanda de algunos estudiantes que se quedaron dando vueltas con un claro, tema, ¿sí? Y en este caso hubo una intervención de tu evaluador, de tu docente, y bueno, no era una situación evaluativa en sí, era de claro, sí. aprendizaje, pero bueno, vos tenías que exponerte ante los demás, dando cuenta de lo que sabías, entonces en algún punto era de evaluación, y ibas con un plan que apareció algo sobre la marcha que te descolocó y te generó un estado de parálisis, ¿sí? Sí, Del cual lograste salir también un poco ayudada por el docente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a pensar esto que nos comparte Pamela, ¿no? Que necesitamos, a la vez que tener planes, trabajar en nuestra flexibilidad o nuestra capacidad de aceptar la incertidumbre y de ensayar alternativas cuando nos sorprende alguna situación que no teníamos prevista. Es decir, si nosotros hacemos un plan al cual nos apegamos de una forma muy rígida, muy estricta, si las condiciones son ideales, el plan va a funcionar. Pero esto rara vez pasa. Siempre aparece algo, siempre ocurre algo que modifica, aunque sea en una parte mínima, el escenario respecto de cómo lo habíamos imaginado. Entonces, necesitamos tener una relación flexible con el plan. Es decir, el plan era un camino posible, una manera posible de encarar la situación. Y tal vez lo podamos aplicar en una buena medida. Pero necesitamos ir trabajando, y en eso es muy importante lo que hacemos cuando estamos estudiando, en una relación flexible con el saber, es decir, en ir comprendiendo los conceptos, en ir buscando la manera de expresar esos conceptos, si se puede, con nuestros términos. Hay cosas que son definiciones bastante textuales, que hay que apegarse un poco, pero hay otras donde tenemos un margen de libertad como para retraducirlas en nuestro propio lenguaje y para esos conceptos probar de aplicarlos en situaciones cotidianas, decir, bueno, a ver esto en la realidad con la que yo convivo todos los días, ¿a dónde aparece? ¿En qué lo veo? ¿Sí? ¿Con qué situación con la cual yo me he ido enfrentando en este último tiempo tiene que ver o se puede aplicar esta noción? ¿Cómo sería en este caso puntual? Este concepto que estoy desarrollando, ¿con qué otros conceptos está relacionado? Porque generalmente forman parte de un sistema más complejo, donde los conceptos se relacionan entre sí. Entonces, si yo tengo un esquema de preparar las cosas, en la cual trabajo sobre los conceptos aislados, y en la situación de evaluación me dicen, bueno, a ver, pero ¿cómo se relaciona esto con el otro? De vuelta quedo paralizado, porque no había pensado en esa posibilidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando ustedes van estudiando, trabajen con los contenidos tratando de llevarlos a distintas situaciones posibles de aplicación, para que ustedes desarrollen internamente un vínculo significativo, donde asimilen de una forma profunda la información, pero también flexible, cuando puedan operar con ese conocimiento de distintas maneras. Esto no va a generar la situación ideal de decir, ah,
yo estoy preparado para lidiar con cualquier cosa que se me aparezca, porque yo ya me anticipé a todo lo que puedo pasar y tengo soluciones previamente armadas para todo. Esto sería una locura, no se embarquen en algo como eso, porque nunca van a terminar de estudiar. No podemos anticipar todos los escenarios ni tener recetas para todos. Sí podemos trabajar, como les digo, en una relación profunda, significativa y flexible con el saber para decir, bueno, ya iremos viendo en función de lo que surja, qué puedo hacer con lo que tengo. Ahora, si solamente practiqué de repetir la definición de lo que tenía, mis posibilidades van a estar muy limitadas para enfrentarme con la evaluación. Si trabajé de distintas maneras, tengo muchos más recursos. Y eso me va a dar confianza para enfrentarme con la incertidumbre de la evaluación. ¿Bien? Ahora, yo te pregunto algo más. Si pudieras decirme específicamente cuál fue la intervención del docente que te descolocó y te generó como esa laguna mental. ¿Qué te preguntó? Me dijo que ¿Puedes explique contarnos? lo financiero. Yo empezaba, pasa que yo también me estructuré siguiendo exactamente todo lo que él decía, prácticamente, digamos, había tomado exactamente cómo seguía el libro, los temas. Entonces me dijo, primero, ¿estás entendiendo qué significa lo financiero? Y ahí como que, bueno, me cambió todo. Pero no, el profe fue bastante empático, digamos. Ajá, A mí mi miedo claro. ¿Y por vos cuando ahí habías como, estudiado? ¿cómo? No, mi pregunta es si cuando estuviste estudiando el tema previamente, el concepto general de lo financiero lo habías considerado y te parece que lo habías entendido, o todavía no. Sí, 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 pero como que me lo había estudiado con el concepto del profe, digamos, y me decía, bueno, pero decímelo vos como lo entendés, o con algún ejemplo. Entonces él se dio cuenta como Claro, que yo me estaba prácticamente me aprendí en realidad la mayor cantidad de las cosas de memoria, y él como que dijo, no, bájenlo a la realidad. claro, Y bueno, ahí me di cuenta como que yo me había estructurado demasiado y como... Pero bueno, por ahí me pasa esto siempre en la carrera, claro. al ser una materia que tiene un técnico y cosas así, por ahí uno tiene como miedo de decir algo o alguna palabra equivocarse. Entonces, como tendemos mucho a estudiar de memoria. Claro, bien. Pero justamente al momento de llevar esos conceptos a la realidad, por ejemplo, vos te podés ir dando cuenta de cómo lo has entendido, ¿sí? No es que tengas que reemplazar la definición conceptual por una definición tuya personal. Está bueno que te apegues de alguna forma al texto. Lo que no está bueno es que solo lo asimiles de memoria, sino que busques la manera de traducirlo a una situación concreta para que puedas operar con el concepto en situaciones prácticas. Porque lo que te preguntó fue muy razonable el docente, ¿sí? Lo que te pidió, Sí, sí, yo, totalmente, yo sí. digo que me parece muy razonable porque yo también lo hago y a mí me gusta hacer preguntas así. Digo, cuando veo que alguien me está repitiendo una cosa como está en el texto, digo, a ver, para. Llevémoslo a una Claro, situación concreta, sí, sí, totalmente. ejemplifícamelo, porque yo le doy valor a que se pueda hacer eso. Esto cambia mucho según qué docentes tengan al frente, ¿no? Pero fundamentalmente en un contexto de aprendizaje, es decir, donde ustedes están codificando la información, la están tratando de incorporar para asimilarla dentro de su sistema cognitivo, para comprenderla y organizarla, es importantísimo hacer los ejercicios de transferencia a la práctica, porque ahí se termina de consolidar cómo lo están entendiendo. Cuando ustedes se han dado cuenta que ya el concepto lo conocen, además de que puedan reproducir los elementos básicos, lo pueden usar en un ejemplo de situación, van a tener el registro de que asimilaron las cosas de una manera más profunda y más permanente. Y esto ayuda a también calmar el temor a olvidarme cuando me lo pregunten. Porque yo ya sé que lo usé en una situación concreta, que no es lo mismo recordar que lo vi a nivel teórico solamente. Entonces, por eso la base, digamos, de esta estrategia que yo les propongo para llegar en mejores condiciones emocionales al rendir, es que estudiemos mejor.
¿sí? Que estudiemos mejor no quiere decir que estudiemos más horas. Capaz que si estamos estudiando pocas horas y encima de la evaluación, esto haya que revisarlo y tratar de corregirlo. Para estudiar de una forma más distribuida en el tiempo y dándonos margen para procesar con cierta profundidad el contenido, para reflexionarlo, para autoevaluar cómo lo vamos entendiendo y qué podemos hacer con él. Entonces la evaluación va a ser un momento al cual vamos a llegar con mayor conocimiento de nosotros mismos y de lo que podemos hacer con el conocimiento o el saber de esta asignatura en particular. No vamos a saber qué va a pasar en la evaluación, ahí vamos a tener incertidumbre, pero vamos a tener una conciencia mucho más amplia de todo lo que somos capaces de hacer dentro de esa materia. Entonces, la correlación que hay entre el desafío que tenemos que enfrentar y nuestros recursos está un poco más pareja. Yo me pongo muy ansioso y me da mucho temor fracasar cuando interprete la demanda o el desafío está por encima de mis capacidades. Eso es lo que me asusta. Porque si realmente mis capacidades están por debajo del desafío, y la chance de que fracase es muy alta. Sabía y me salió bien. Si no, el riesgo de fracaso es muy alto. Y creo que a nadie le interesa ir a darse contra la pared. Es una experiencia dolorosa, es frustrante. Entonces, la ansiedad nos moviliza para tratar de que eso no nos pase. La idea es tratar de ir cambiando el enfoque y pensar, ¿qué es lo que queremos que nos pase? No qué es lo que no queremos, sino qué es lo que queremos lograr. Y ahí aparece de vuelta esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿cómo necesito estudiar esta materia para darme cuenta que la domino, que la conozco, que puedo razonar y explicar qué clase de trabajo tengo que hacerlo? Y si logro claridad en este plan, bueno, luego empezar a ponerlo en práctica. Esto probablemente me lleve a preguntarme cuántas cosas puedo hacer al mismo tiempo para poder hacerlas así. Y tal vez me lleve a reevaluar mis proyectos o mis objetivos para el periodo de tiempo en el cual estamos pensando. Es una cuestión también de empezar a ver cantidad y calidad. Si quiero hacer 4 o 5, como sea, como pueda, como llegue o a cualquier precio, en términos emocionales, o si prefiero hacer 3 tal vez, con mejor calidad, disfrutándolo un poco más, incorporándolo más profundamente. Estas son como algunas de las preguntas que me parece útil que se vayan haciendo, porque su carrera es un momento en un camino que es mucho más largo, que es el de la vida en la profesión. Yo en este momento tengo 50 años. Empecé a estudiar mi carrera a los 17, hace 33 años que estoy dedicándome a esto. La primera etapa, bueno, tal vez fue más intensiva de cursado, de estudio, pero después de que me recibí en el año 94, hasta el día de hoy, y cada tanto y en forma bastante habitual, he seguido estudiando. Necesité revisarlas, trabajarlas desde una perspectiva diferente, cosas que no aprendí en la carrera, elegí ponerme a aprenderlas luego, en una formación de posgrado, porque por ahí me encuentro con situaciones de las que no conozco mucho, entonces me pongo a buscar información, material para poder leer y entender mejor qué le pasa a la gente que me consulta por ese tipo de problemática. Por ejemplo, ahora, como docente, yo hace 30 años prácticamente que soy docente en la Facultad de Psicología, pero nunca me había tocado ser docente en medio de una pandemia. Nunca me había tocado tener que dar clases con un formato virtual o de educación a distancia. Y bueno, y estoy haciendo un curso ahora, online, para ir incorporando nuevas herramientas y aprender. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La urgencia o el tiempo para graduarse
es importante, pero me parece que no es determinante en relación a la trayectoria de vida profesional. Ustedes pueden avanzar un poco más rápido, jóvenes, haber empezado a estudiar a una edad un poquito más avanzada, y el camino va a ser individual, va a ser a su manera para cada quien, como puedan, como elijan irlo transitando. Y yo viéndolo en perspectiva, me parece que un valor a lo que están haciendo les ayuda a formarse, a sumar herramientas para enfrentarse con el mundo del trabajo en su profesión, y que es un camino donde hay margen para disfrutar, para crecer, para enfrentar obstáculos y tratar de resolverlos y aprender de estas experiencias. El estudio con el resto de las dimensiones de su vida, porque ustedes también son personas que necesitan hacer algo para sentirse a gusto con su cuerpo, por ejemplo, necesitan algo para sentirse, hacer cosas para sentirse a gusto en sus vínculos con los demás. Probablemente si tienen hijos, hijas a cargo, necesitan hacer cosas para atender las necesidades de sus hijos. Si están en una relación sexoafectiva y necesitan un tiempo también para ir trabajando en este vínculo e ir compartiendo cosas, qué sé yo, hay como tantas cosas que tenemos en la vida, y el estudio ocupa, en las etapas en las que estamos haciendo una carrera, un espacio muy grande, y está bueno administrarlo con buen criterio, de formas productivas, pero también está bueno administrarlo sabiendo que siempre somos una persona que tenemos distintas necesidades. Entonces, que tal vez necesitamos ir regulando la velocidad de avance de una manera tal que no nos resienta de forma general los otros aspectos de nuestra vida. O sea, las carreras en teoría duran 5 años o 6, pero las trayectorias individuales por las carreras son mucho más variables y tienen que ver con cómo cada uno puede ir enfrentando los distintos desafíos o demandas de la carrera, ¿no? A ver, acá hay algunas participaciones en el chat adicionales. Vamos a ir leyendo un poquito qué cosas aparecen. Yo por ahí medio me cuelgo con la gente que usa el micrófono y me olvido de leer, así que ahí vamos de vuelta. Belén, a mí me pasa cuando agarro una materia con bastante tiempo para un final, sobre todo las materias largas, cuando voy por la mitad y reviso lo ya estudiado, veo como que no me quedó nada de lo que leí 3 semanas antes. Y por ahí me cuesta incorporar el lenguaje técnico. Bueno, Belén, en el estudio hay distintas etapas o distintas fases, ¿sí? Hablábamos de codificación, que es cuando vos empezás a incorporar la información nueva y necesitas irla comprendiendo. Organización, que es cuando trabajas con ese, y para dejarla en un formato más breve y que vos ya procesaste para vos misma. Y hay otra etapa que se llama de consolidación, que es cuando trabajamos para que nuestra memoria. La consolidación está bueno hacerla en un periodo más cercano a la evaluación, no con mucho tiempo de anticipación. Es decir, yo creo que el tiempo previo, si vos disponés de un mes para preparar una materia, está bueno que por lo menos los primeros 20 días los dediques a codificar y organizar la información, no a tratar de consolidarla en la memoria. Y que los últimos días, la última semana, memoria, aquello que vos necesitas recordar de una forma tal vez más clara, más precisa, y ahí empecés a utilizar estrategias como empezar a decirlo en voz alta, empezar a generarte un preguntero sobre los temas, como para vos organizar y exponerlos, o si tenés situaciones prácticas en las cuales podés aplicar ese conocimiento, ejercitarte con eso. Depende mucho del tipo de materia y contenidos, cómo ajustar la estrategia. Pero lo importante es que entiendas que trabajar en la consolidación de información en la memoria
30 días antes o 15 días antes tal vez no es muy útil. Eso conviene hacerlo más en cercanía de la evaluación. Y antes, dedicarte a otras tareas cognitivas. Claudia, puede ser que se escuche entrecortado, solo me pasa a mí. No sé, Claudia, sigue saliendo entrecortado. Andrea dice que también está con mala conexión. El resto, ¿está escuchándome más o menos bien? Por favor, hagan algún gesto en la pantalla, avísenme. A veces. Sale entrecortado, Pero Claudia. sí se escucha entrecortado de vez en cuando. Bien. Bueno, vamos a tratar, si algo que dije no se entendió, porque se ha entrecortado, de volver a ello, ¿sí? Bien. Nacho dice que también le pasa. Pamela que se entrecorta. Como que se tilda. Bien. ¿Será el internet mío entonces lo que está generando el problema? Si a todos ustedes les pasa, capaz que yo soy el origen. No lo sé. Flavia, ¿cómo se llama la primera etapa? Hablamos de etapas de codificación de la información, de procesamiento de la información. Codificación es cuando interactúan con el texto, cuando escuchan una clase, cuando ven el video. Organización, cuando ya ustedes operan sobre esta información y buscan resumirla, hacer un cuadro, un esquema, ¿sí? Almacenamiento es cuando trabajan para consolidarla en su memoria, la repasan, y la cuarta etapa, que es lo que les toca hacer cuando enfrentan un ejercicio o una evaluación, es recuperación, que quiere decir traer de la memoria la información que si yo me salteo alguna de las etapas previas, es más difícil que después la pueda recuperar. ¿Sí? Tengo menos caminos para evocarla que si antes lo trabaje en forma un poco diferente. A ver, Andrea dice, ¿querés que probemos con compartir, con compartir la pantalla con la presentación? Veamos. A ver, intenté. ¿Alguna otra experiencia que tengan ganas de compartirnos, de contarnos, reciente, de enfrentarse con el rendir? Acá lo que estás compartiendo es la pantalla de nuestra interacción. Y la que hace falta compartir es la presentación de PowerPoint. ¿Ahí me escuchan? ¿Me Sí, escucha? Yo sí, quería Ale, te comentar, escucho. sí, yo soy Mónica, pero Ale es el nombre de mi hijo, lo que pasa es que él usa la cuenta para el colegio. Bueno, a mí me pasa que yo tengo que rendir y mi profesor se jubiló. Entonces como que no sé con quién voy a rendir. Y cada profesor en esta materia tiene su propia forma, digamos, de dar los temas y, por ejemplo, casos prácticos, fallos jurisprudenciales. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tratando de estudiar la mayor cantidad de casos jurisprudenciales y cosas así, pero es como que me presento ante esa situación de que no sé bien cómo estudiarla, o sea, qué cantidad de fallos. Entonces lo que yo he decidido, porque Sí, faltan 2 semanas, yo he decidido estudiar lo que me dio mi profesora, o sea, los fallos que me dio mi profesora, sí. y en el caso de que me pregunten, yo le diré lo que yo vi, digamos, porque no tengo la posibilidad tampoco de buscar otros. O sea, no sé si se entiende. Sí, Mónica. Sí, sí. Yo he escuchado referencias a esta situación que vos estás contando. Constante en la Facultad de Derecho,
Entonces, si ustedes pueden pasar por la evaluación con la misma persona con la que cursaron, es mucho más claro qué hay que hacer. Ahora, si les toca enfrentar la evaluación con docentes que no saben quiénes son, puede cambiar mucho según con quién les toque, ¿sí? Es una particularidad que tiene tu facultad que hace que aumente mucho más la incertidumbre para quienes quieran rendir, porque no saben de dónde tienen que estudiar o con qué situaciones se van a encontrar, porque tampoco saben quién les va a evaluar, ¿sí? Sí, porque, Estaría muy bueno, digo, sería deseable. Sí, te escucho, porque Mónica. además, esto lo empecé a estudiar antes y lo empecé a estudiar con el titular cuando me quedé sin profesora. Y el titular también se jubiló. Ahora, en diciembre o en marzo de este año. O sea que, y yo ya había hablado con el titular para ver qué me tomaba él. Entonces ahora ya no puedo hablar con nadie porque no encuentro a los profesores. O sea, porque ya no los veo directamente. Así que peor. Sí, bueno, sí, hay una parte que no depende de vos, que no la vas a poder modificar, ¿sí? Y es cómo funciona tu facultad, en vez de están cambiando la idea de cuándo va a ser. Cuando el contexto tiene tanta incertidumbre, vos necesitas elegir algunas opciones dentro de las cuales moverte y apostarle por ese lado, asumiendo el hecho de que tal vez te encuentres con un panorama distinto, ¿sí? Sí. A ver, vos no podés contemplar todas las posibilidades y ponerte a buscar fallos en función de cada docente que te pueda tomar, para por lo menos haber visto un fallo por docente. No tiene gollete hacer una cosa así. Entonces, vos cursaste con un titular, con un programa, con cierta jurisprudencia. La base es esa. Tenés que ir con eso. Adicionalmente, si tenés información de algo que se haya incorporado y que se esté tomando últimamente, y tenés margen para elaborarlo, por ahí podés ver algún fallo más, o alguna cosita más, pero la base la tenés que hacer en función de un esquema previo y conocido. Y después, acá vamos a la fase de durante el examen de la confrontación, ahí te vas a encontrar con qué es lo que el docente te está planteando. Y si el docente te está planteando cosas dentro del esquema en el que vos estudiaste, probablemente vas a poder responder bastante bien. Ahora, si te están planteando cosas que se alejan del esquema, vos tenés que ser muy clara con tu evaluador y decirle, mire, yo cursé en tal año, me preparé siguiendo las recomendaciones del docente titular a cargo, hice las consultas, ¿sí? Entiendo que se me debe evaluar dentro de esto. Hay cosas generales y comunes que todos los docentes las pueden preguntar y hay cosas específicas que tal vez pregunten algunos docentes, ¿sí? Y otros no. Vos ahí necesitas reclamar que se respete el encuadre en el que vos cursaste. Y si el docente te plantea que vos desarrolles algo, vos también podés decirle, bueno, pero si ustedes prepararnos previamente, previendo que íbamos a rendir con ustedes, yo no puedo tampoco adivinar eso, ¿sí? Yo no, digo, hay una parte que la tienen que hacer ustedes, que es crear, de brindar información previa más clara sobre qué es lo que se pretende en la evaluación, ¿sí? Si esto no ha estado disponible, yo me tengo que manejar con lo que había antes. Y lo que había antes son, ¿sí? Con un evaluador en una relación asimétrica, donde sabes que el otro tiene más poder que vos. ¿Sí? Y eso te puede exponer a una situación tensa probablemente. Sí. Pero creo que tenés derecho a defenderte, y a defenderte con argumentos racionales, ¿sí? Como los que estarías dando. Entonces, me parece que es como la mejor estrategia dadas las circunstancias. No sé si más o menos te respondo con esto.
¿Te resulta útil pensarlo desde ahí? Sí, Estaría bueno que fuera de otra manera, pero si no lo es, hay que pensar cómo enfrentarnos con cosas que a veces son medio chotas, ¿viste? No sí. son como nos gustaría o prefiriéramos que fueran, ¿no? No, encima Al igual que hay docentes que son sumamente... Sí, encima se me vence la sí, Mónica. regularidad. ¿Encima qué? Es la última chance que tengo, se me vence la regularidad. Peor. Claro. Bueno, Pero bueno. entonces hay que ir con toda la artillería. No, yo ya terminé de Hay que ir con estudiar. toda la artillería. Ahora estoy viendo Sí, eso, de ver, bueno, los casos que yo vi y había pensado eso, de decir, bueno, esto es lo que yo vi, digamos, no desde una confrontación con el profesor, sino de decir, nosotros vimos esto, como una cosa así. sí, No claro. sé. Y está bien. Ahí Flavia dice, preguntando si no hay programa de la materia. Sí, hay Estimo que programa. sí, ¿no? Que hay un programa base sobre el cual Sí, tenés que sí. rendir. Lo que pasa es que a veces los docentes tienen una relación demasiado flexible con el programa, ¿sí? Y no hay programa común, sino que el programa significa algo diferente según en qué cátedra cursaste o con qué docente, en qué comisión, ¿sí? Ahí Pamela pregunta qué materia es. Internacional público. Internacional público. Bien. Bueno, ya que hay gente de la misma carrera en este grupo, por ahí está bueno que ya que están, se conozcan, se contacten y después sigan conversando entre ustedes, compartiendo saberes, compartiendo recursos, como para ayudarse mutuamente ante esta situación. ¿Bien? Bueno, me parece que se complicó lo de la presentación, ¿verdad? No estamos logrando que sea visible. Voy a hacer un último intento yo. Si podemos, la presentamos desde mi compu. Y si no podemos, no Espera, importa, Luis, lo ¿querés que haremos. probemos? Ahí intentó Lucía A desde el ver, mail. Lucía puede sí. probar. Lo único que A sigue a ver, partir bueno, dale que de pruebe. diapositiva. A ver. Bueno, dale. Ahí dice Claudia que también va a rendir esa misma materia. Así que bueno, ahí tienen con quién conversar. Eventualmente pueden encontrarse en Meet, es decir, practicar, ser uno el docente, ser otro el que rinde, después alternar los roles, irse haciendo preguntas, irse escuchando y dándose retroalimentación para ver qué tal está saliendo la preparación. Estudiar con otros yo creo que es muy útil y cada quien tiene que ver en qué momento del proceso de prepararse lo puede aprovechar mejor. Yo no creo que haga falta estudiar en conjunto la materia desde el inicio hasta el final y juntarse a leer todos los días. Sí creo que está bueno cada tanto hacer algunas actividades compartidas como parte de la preparación. Bien, acá estamos viendo la presentación, ustedes la ven, ¿verdad? Les aparece el PowerPoint. ¿Sí? Bien. Pasemos un poquito más. Las situaciones evaluativas, bien, dicen que sí que se ve. Las etapas de la evaluación, las emociones ya las hemos visto. Vamos un poquito más para adelante. Esto que era el esquema de análisis funcional, me parece que lo estuvimos trabajando, ¿no? Cómo ante las situaciones es muy importante. Volvamos para atrás un poquito. Volvamos para atrás, ¿sí? El esquema de análisis funcional es muy útil para que ustedes lo puedan aplicar ante las situaciones que sienten que ahí nos detengamos un poquito, ¿sí? Que cada quien piense en las situaciones que por ahí le han ido pasando en medio de las evaluaciones, antes, durante o después, que las puedan repensar con este esquema, es decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron? ¿Cómo actuaron? ¿Y qué resultado hubo? La primera situación de la que hablamos hoy, tranquilamente se puede pensar desde aquí, ¿sí? Estoy por empezar a dar la clase, el docente me hace una pregunta con la que me siento descolocada. ¿Qué sentí? Puede haber sido ansiedad, puede haber sido vergüenza. La compañera que lo había planteado ahí nos puede ayudar a completarlo.
¿Qué hizo? Acá aparece qué hizo el docente también, que interviene nuevamente en la situación, qué consecuencia tuvo. ¿Bien? Yo les sugiero que este ejercicio lo hagan con dos, tres situaciones propias para que vayan empezando a darse cuenta de qué maneras tienden a pensar las cosas, qué conductas eligen cuando las cosas se les presentan de esta forma y hasta dónde les van sirviendo o cuán útiles son cada una de las conductas que van teniendo para resolver estas situaciones. ¿Bien? Bueno, ahora sí, seguimos un poquito para adelante con la presentación. Sentir ansiedad nos sirve para hacer todas estas cosas, ¿sí? Para anticiparnos a lo que viene, activarnos, movilizarnos, hacer cosas que nos ayuden a tener éxito en vez de fracasar, para estar alertas a algunas cosas. Preservar el autoconcepto, unas breves palabras. La ansiedad se nos activa en el momento en el que anticipamos que lo que ocurre puede dañar la imagen que tenemos de nosotros mismos, o cómo nos ven los demás. Supónganse, yo ahora que estoy pensando, tengo que dar un curso mañana, tengo que usar PowerPoint, pienso, ya veo que no los puedo proyectar, qué mal que voy a quedar. Y yo no tengo ganas de quedar mal con gente que venga a hacer un curso conmigo. Quiero evitar que eso malo pase, porque no me gustaría cómo me vería a mí mismo lidiando con una situación como esas. Entonces, estoy sintiendo ansiedad y estoy empezando a pensar qué puedo hacer para corregir la situación y que esto no me ocurra. ¿Ven? Forma parte de lo cotidiano. Entonces, la ansiedad no es el problema, la ansiedad es una respuesta emocional que trata de ayudarnos a enfrentar el problema y resolverlo. Informa un desajuste entre planes y acciones. Es decir, cuando lo que estamos haciendo no puede seguir el plan que teníamos, vamos a empezar a sentir ansiedad porque vamos a empezar a anticipar que al no cumplir el plan las cosas pueden salirnos mal. Por eso, yo decía hace un ratito, necesitamos tener una relación flexible con el plan, para que si algo se complica del plan, sepamos que podemos transitar de una forma alternativa por la situación y preservar el logro de nuestros objetivos. Lo importante es que consigamos lo que habíamos querido. No importa que el camino por el cual lleguemos pueda ser distinto al que habíamos imaginado. Lo importante es que el camino nos lleve al objetivo que tenemos. Y no estoy diciendo que el fin justifica los medios y que vale lo mismo hacer cualquier cosa, sea legítima o no, sino que creo que hay muchas formas legítimas de hacer las cosas que nos permiten acercarnos a donde queremos ir. Bien, pasemos de filmina. ¿Cuándo se nos vuelve problemática la ansiedad? Nos quedemos en esa. Bien. ¿Cuándo tendemos a interpretar las cosas que pasan de una forma muy poco realista? Por ejemplo, me faltan 15 días para rendir la prueba, estoy estudiando, vengo un poco atrasado, ¿sí? He visto un 30% y digo, no voy a llegar, no voy a poder. Digo, me faltan 2 semanas. Todavía tenés margen para hacer las cosas un poco mejor, corregir ese déficit y llegar en condiciones, ¿sí? O cuando yo digo, esto que estoy queriendo aprender no me sale, seguro me lo van a tomar y me va a ir mal porque me van a tomar eso, yo no voy a saber cómo responderlo, entonces el docente me va a bochar. ¿No nos estamos apurando un poco? ¿No estamos sacando conclusiones un poco precipitadas? Cuando nos ponemos ansiosos, tendemos a ver las cosas de una manera más dramática. Entonces necesitamos hacer algo para calmarnos y volver a pensar sobre la situación de una manera un poquito más realista. Cosa de que si la vemos más en frío y evaluamos que efectivamente el riesgo de fracaso es muy alto, bueno, cambiaremos los planes. Capaz que no sea el momento para rendir. Ahora, si cuando la pensamos un poco más en frío nos damos cuenta que hay margen, que si aprovechamos el tiempo o hacemos algunas cosas distintas, las chances de que nos vaya bien aumentan mucho, podemos seguir adelante y la ansiedad va a bajar. ¿Sí? El asunto es cuando nos abatatamos con la ansiedad y empezamos a hacer cosas que no nos ayudan. Por ejemplo, yo venía estudiando de una forma más o menos reflexiva,
profunda, y hay un momento que digo, uy, no voy a llegar, entonces empiezo a estudiar de memoria. Ese cambio que hice va a tener un costo para mí. Va a hacer que yo llegue con conocimientos asimilados de una forma mucho más frágil, más superficial, y eso no me va a ayudar. Entonces, la conducta que surge a partir de mi estado emocional es importante que la vaya revisando, a ver hasta dónde me resulta funcional, adaptativa o no. Cuando estoy muy asustado, lo que tengo ganas es de salir rajando. Entonces, puedo estar, después de haber estudiado 20 días una materia, esperando a que me llamen para entrar a rendir, y de repente me inundan pensamientos tipo, no voy a poder hacer nada, me voy a olvidar de todo. O algunos compañeros que salieron y rindieron antes que yo dicen, uy, no, me fue re mal, y yo digo, no, entonces me viene muy mal a mí también, y me voy. Mi reacción impulsiva ante el miedo es irme. ¿El miedo fue legítimo? Y tal vez en parte sí, porque si le pasó a otros, me puede pasar a mí. Ahora, que le haya pasado a otros, no asegura que a mí me pase lo mismo, esa es la diferencia. Que exista la posibilidad es una cosa, que la probabilidad sea altísima es otra totalmente diferente. Pero en los momentos que siento mucha ansiedad no me doy cuenta de eso. Por eso es importante que trabaje antes sobre este tipo de pensamientos para construir yo un repertorio de pensamientos alternativos que me ayuden a recuperar la calma en los momentos en los que me empiezo a asustar. Pensamientos alternativos que sean claros, concretos, realistas y creíbles para mí, que yo diga, no, claro, si lo veo así, es diferente. Pero tienen que ser pensamientos que ustedes generen y que les sean creíbles a ustedes. No pensamientos positivos, buena onda y optimistas. No, pensamientos basados en evidencias de cosas que ustedes pueden corroborar, que son de cierto modo, y que les dicen, no, bueno, paremos un poco. Mantengamos la calma, sigamos avanzando por acá, ya vamos a ver con qué nos encontramos. Un poco lo que planteaba Mónica. Puede ser que le toque a alguien que le evalúe dentro del programa que ella estudió. Ojalá. Pero también puede ser que eso no pase. No sabemos qué va a pasar ahora, pero si te pasa ya vas a ver qué haces. Una de las cosas que sabes es que podés insistir en que te evalúen con lo tuyo. ¿Bien? Entonces, una cosa que nos pasa cuando empezamos a sentir ansiedad es que estamos más atentos a nuestros propios síntomas y empezamos a desatender la tarea que tenemos que hacer. Entonces nuestra atención se divide y nuestros recursos desde el punto de vista cognitivo para hacer bien la tarea se reducen. Esto es típico en los exámenes orales, cuando ustedes se empiezan a preocupar por el hecho de que les tiembla la voz, que tal vez se ponen medio coloradas, que se mueven y se les nota que están con cierta inquietud. Es decir, o ustedes empiezan a sentir que su corazón late más fuerte, que transpiran un poco, que están tensos en su musculatura. A ver, si ustedes se ponen ansiosos, es inevitable que esas cosas les pasen. ¿Sí? Ahora, que esas cosas les pasen no quiere decir que ustedes no puedan dar su examen. Ustedes van a poder dar su examen si aceptan que van a tener síntomas de ansiedad y si aceptan el hecho de que está bien tener síntomas de ansiedad y que no hay que ocultarlos, no hay que combatirlos, no hay que disimularlos, sino que sintiendo un poco de ansiedad se necesitan enfocar en la tarea. Es decir, aceptar que esto les está pasando y tratar de enfocar su atención a la tarea principal. Porque la verdad que quien les va a evaluar, lo que les interesa es que digan ustedes, no a qué frecuencia les late el corazón. ¿Sí? Quien les evalúa, les va a interesar que la respuesta que ustedes den sea más o menos pertinente. No importa tanto que hayan hablado más despacio o más rápido. Quien les evalúa, les interesa que su discurso sea medianamente organizado. No que les tiemble la voz o la voz les salga más segura. Capaz que hay evaluadores que sí, que le prestan atención a esto. Pero la mayoría lo que presta atención es que
lo que ustedes digan sea pertinente, responda a la pregunta. Entonces, ahí es donde ustedes necesitan concentrarse y despreocuparse de que los síntomas de ansiedad se les noten, porque no los pueden controlar. Si ustedes se esfuerzan por reprimir, suprimir la expresión de su emoción, el efecto que van a lograr es paradójico. Van a hacer que sus síntomas aumenten mucho más. Entonces, hay que combatirlos, hay que amigarse con eso y aceptar que va a estar formando parte, ¿sí? Es como decir, yo me pongo colorado cuando hablo en público. Bueno, ¿podés hacer algo para que no te pongas colorado? Y no. Entonces tenés que hablar en público poniéndote colorado o colorada. Al final, bueno, es como un dato más. No creo que sea el foco atencional de lo que te están escuchando. Salvo que lo que estés diciendo sea realmente muy aburrido, un bodrio, y lo más interesante sea ver los cambios en tu cuerpo. Pero si vos te concentras en armar algo para decir más o menos sustancioso, con cierto contenido, de una forma amigable, lo más probable es que la gente se enfoque en lo que estás diciendo, no en que te ruborizas. ¿Me explico? Entonces, la estrategia básica para esto es la de la aceptación, bajarle el dramatismo o la creencia de que es malo que esto me pase, aceptar que me puede pasar y entender que igual puedo enfocarme en la tarea. Claudia, ¿querías decir algo recién? Que te vi prendiendo el micrófono. Sí, que muchas gracias por esto, porque uno al ponerse así se hace más problema y se pone más ansioso y lo que usted nos está dando, este dato que nos está diciendo, que aceptemos que tenemos ansiedad y demos el examen o lo que tenemos que hacer o la tarea, me hace sentir más tranquila y decir, ya está, hacelo, decir lo que tenés que decir, pero sintiéndote así, eso me ayuda mucho para mi estado en ese momento. Bueno, me alegro. Una de las cosas que hacemos cuando nos sentimos con mucha ansiedad es que nos aceleramos, ¿sí? Y no es casual que nos aceleremos, porque nos aceleramos para poder rajar lo antes posible de la situación, ¿sí? Entonces empezamos a hablar más rápido, o no dejamos que el evaluador nos pregunte nada, ¿sí? Cosa de decir todo lo que hay que decir e irme, ¿sí? Esto a veces pasa en los exámenes escritos también. Siento incomodidad de estar en la situación, entonces me apuro para irme. Esto hay que tratar de modificarlo, ¿sí? Y hay que tratar de modificarlo para poder quedarme el tiempo que haga falta para hacer lo mejor posible en mi evaluación. Entonces, ustedes necesitan practicar, antes de ir a rendir, hablar de los temas si los exámenes son orales. Y necesitan prestarle atención a la velocidad con la que hablan y necesitan aprender a hablar más despacio, haciendo pausas, usando puntos, usando comas, respirando mientras hablan. Porque cuando se aceleran, empiezan a usar el poco aire que tienen para decir un montón de cosas. Entonces es más lógico que se traben, porque no están incorporando el aire suficiente. Por eso hay que segmentar las ideas que van a decir. Digo algo, me detengo, tomo aire, digo lo que sigue, digo algo más serio, más textual, cambio y digo algo más fluido, más coloquial, como un ejemplo. Voy y vengo en la conversación tratando de tomarme mi tiempo. En todo caso, si el docente está apurado, que me diga, ¿sí? Podemos ir un poco más rápido con esto, entonces me apuro un poquito. Pero no apurarme yo por las dudas, porque el docente también necesita que lo que yo le diga sea más o menos claro, coherente, y cuando me apuro, hay riesgo de que me equivoque más que si voy más despacio. Entonces, tómense su tiempo. Yo sé que no les gusta estar ahí a veces. Yo sé que preferirían estar en cualquier otro lado, que no sea en el examen. Pero se prepararon tanto para llegar ahí, que cómo se van a perder la oportunidad de mostrar todo lo que saben. No es la idea mostrar lo mínimo para poderme ir. Digo, si estudié tanto, si me preparé con conciencia, la idea es poder mostrar lo que aprendí. En todo caso, que el docente me diga, bueno, cállese, por favor, ya está, no me hable más, a que el docente me tenga que ir con tirabuzón a hacer preguntas para
ayudarme a decir algo. Digo, es cuestión de soltarme, pero también de que ustedes se autovaliden previamente. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si he llegado en condiciones, ustedes saben, y lo que ustedes saben es valioso. Y si ustedes trabajaron en poder expresar lo que saben, es el momento para ir y hacerlo. Entonces tienen el derecho, tienen la oportunidad de mostrar lo que saben lo mejor que puedan. ¿Sí? Después veremos qué tal les va. Después veremos qué piensa el evaluador de ustedes de lo que están diciendo. Pero ustedes necesitan poder aprovechar esa oportunidad para desplegar sus saberes. ¿Sí? Y por ahí se llevan una sorpresa de alguna devolución positiva, de algún aporte, de alguna corrección de una idea que por ahí creían que la tenían clara y el docente dice, no, mira, acá estás mezclando esto con esto, diferenciémoslo, y ustedes dicen, ah, claro, ahora me doy cuenta. ¿Sí? La evaluación puede ser una experiencia formativa para ustedes, pero para eso necesitan estar, necesitan quedarse, necesitan compartir lo que saben y también escuchar lo que les dicen. ¿Bien? Bueno, Flavia, ¿qué es lo que dice Flavia acá? A ver, yo puse un cronómetro para calcular todo lo que podía hablar en los 7 minutos que iba a durar el examen. Igual duró mucho más al final. Bueno, si sabemos que el tiempo es limitado en el examen, hay que elegir bien qué decir y tratar de ser claros, concisos, para en ese tiempo decir la mayor cantidad de cosas posibles que sean pertinentes. ¿Sí? Si hay algo que a los docentes les irrita, es que ustedes les anaten en medio de un examen. Es decir, que le ocupen el tiempo diciendo cosas poco sustanciosas. ¿Sí? O que caigan a hacerse las piolas, a contar un chiste, o que ocupen mucho tiempo diciéndole lo nerviosas que se sienten. Todo eso patea en contra. Entonces hay que tratar de optimizar el tiempo en el que estén rindiendo, concentrándose en desarrollar lo que sea pertinente. Más despacio, más rápido, pero no derivando en cosas que no vengan al caso. Si su evaluador les propone hablar de algo más, o hace alguna pregunta para distender que cambie el tema, bueno, préndanse. Pero digo, no vayan con la iniciativa de ocupar el tiempo en cosas no específicas, porque es un boomerang esto. Algo que se puede volver en contra. ¿Bien? Bueno, entonces, la ansiedad se torna problemática cuando no sabemos qué hacer con ella, cuando nos bloqueamos y no logramos salir del bloqueo. Su compañera comentó una experiencia de bloqueo al inicio, pero un bloqueo que se resolvió, no un bloqueo que se quedó estático en ese estado de manera permanente. Duró un rato y se logró salir de ello. En general es esto lo que pasa si cuando experimentamos un bloqueo recordamos. Esto es transitorio, lo que necesito hacer es calmarme un poco para recuperar la información y volver a arrancar. Si yo ante el bloqueo digo, uy, no voy a poder salir de acá, esto va a durar todo el tiempo, me va a ir mal, seguro voy a reprobar por esto, y el bloqueo se va a extender. ¿Mm? Lo ideal es que no nos pase, pero si nos pasa, puede tener varios finales posibles. Maribel, a ver, ¿qué nos dice? ¿Y qué se puede hacer para ese momento en el que las emociones se manifiestan y nos impiden? A ver, Maribel, puede ser, hay que ver cómo se te manifiesta vos la ansiedad, digamos, qué es lo que te va pasando mientras estás hablando y tu ansiedad aumenta. Una cosa es que hables más rápido y ahí podés hacer pausas, respirar, calmarte y hablar más despacio. Otra, que te empiece a temblar la voz, ¿sí? Y habrá que ver si es algo que vale la pena corregir o no. Si querés corregir el temblor de la voz, de vuelta el recurso es hablar más despacio. ¿Sí? Respirar un poco y elegir mejor qué vas a decir antes de decirlo. Y acá la práctica de hablar en voz alta previa te va a ir dando experiencia de cómo podés decir las cosas. Si te angustias y no podés hablar porque te inunda el llanto,
Bueno, es importante que pares un momento y pidas un espacio para poder aliviarte de la angustia, calmarte, te calmes y hablar, volver a hacerlo. Hay docentes que pueden brindar como contención, actuar con empatía en esto, darte el espacio, y otros que tal vez no. Y ahí tendrás que ir viendo qué haces. Pero es como poco lo que yo puedo decir, más allá de lo que dije, al no ver qué es lo que te pasa cuando vos estás hablando, ¿sí? Hay cosas que hay que trabajarlas ya más en lo específico de cada quien y observando cómo le ocurre para, en esa situación concreta y vivencial, ver qué se puede hacer con ello, ¿sí? Probablemente lo que te pasa en el examen sea una situación que te pasa en otros contextos de tu vida. Es que cuando te enfrentas a una confrontación con otra persona sobre un tema que te genera ansiedad, a veces te cueste decirlo. Entonces por ahí es importante elaborarlo desde esa otra perspectiva también. ¿Mm? Bien, acá Claudia dice, y cuando se te seca la boca al hablar, tiene que ver con que estoy respirando mal. Un poco puede ser eso, ¿sí? Estás hablando, puede ser que estás respirando por la boca y no por la nariz. Entonces ahí el ejercicio previo que hay que hacer es de entrenamiento, respiración abdominal, cuando inspiramos, y contando 4 cuando exhalamos. ¿Sí? Y exhalamos por la nariz también, no por la boca, Claudia. Recién hiciste el resoplido propio de que largue el aire. Bien, este es un ejercicio que en los talleres, cuando los hacíamos presenciales, lo practicábamos juntos. Yo les cuento más o menos cómo es para que lo practiquen ustedes, ¿sí? Ustedes necesitan ubicarse en un lugar que estén cómodas, ¿sí? Cómodos, sentarse, poner sus manos sobre su abdomen, ¿sí? Apoyarlo sobre la panza, cerrar los ojos en lo posible y empezar a visualizar el aire que está a su alrededor y con su imaginación tratar de ver el aire que van incorporando por su nariz de una forma lenta y pausada. Por eso les digo contando 4. 1, 2, 3, 4 de inhalación. Retienen unos segundos el aire y después empiezan a exhalar en 4 tiempos también. Este es un ejercicio que es importante repetirlo varias veces hasta aprender a hacerlo, porque no sale bien de entrada. A veces hiperventilan, a veces vienen con todo el ritmo de la respiración tal cual la hacen normalmente y se les empiezan a mezclar. Entonces, asuman el hecho que los primeros ensayos no les van a salir bien. No se preocupen y practiquen respirando varias veces al día, pequeñas sesiones de un par de minutos nada más, pero practiquen 2 o 3 veces al día hasta que les salga. Y después, cuando estén por estudiar, respiren un poquito antes y después pónganse a estudiar. Cuando van a hacer una práctica de respuestas orales, respiren un poco antes y después háganlo. Así cuando van a rendir ya saben cómo funciona y lo pueden usar. Igualmente, Claudia, tenés derecho a estar con una botellita con agua cuando rindas y si sentís que se te seca la boca, hacer una pausa y decir, permiso, necesito hidratarme un poco. Tomás agua y seguís, ¿sí? Bien, bien, eso es lo que también me haría falta, nada más que yo nunca llevé una botellita de agua y nunca le pedí permiso al profesor para tomar un poquito de agua, porque veo que como que seca la boca y no me salen ya malas palabras, como que no sé cómo sacar las palabras, porque como que me impide al secar la boca y me parece que sí es por respirar mal, y estos ejercicios siempre se inhala y se exhala por la nariz, ¿verdad? Permanente, donde tengas que respirar por la boca, sino entrenándote vas a darte cuenta que podés respirar bien por la nariz. Esto se practica mucho cuando uno canta,
No sé si a ustedes les gusta cantar, pero pueden, si tienen ahí, ponerse con el karaoke, respiran, para habituarse a tomar el aire por la nariz y con una respiración más profunda es más el tiempo en el que pueden hablar sin que el aire se les acabe. ¿De acuerdo? Son cosas que Se le entrecortó, por eso no le había escuchado. con la práctica mejoran muchísimo. Pamela dice que hizo el ejercicio y que le sirvió. En buena hora. De Filminas, vamos a la siguiente. ¿Qué cosas hacen que nos pongamos ansiosos cuando vamos a rendir? Bueno, las formas en las que estudiemos, ya sabemos que estudiar medio de memoria y las exigencias son muy altas para el tiempo que tenemos o para nuestra capacidad actual, va a generar ansiedad porque vamos a pensar en el fracaso. La autocrítica también, no pongamos tan ansiosos. Ahora, si nuestra autocrítica es un conjunto de frases autodegradantes, donde nos maltratamos y donde nos decimos las peores cosas a nosotros mismos, bueno, la tendencia a sentir más ansiedad va a ser más alta. Entonces acá necesitamos aprender a hablar con nosotros mismos de una forma un poquito más amigable, más amorosa, ¿sí? Más compasiva. Es decir, no es que las cosas las hacemos mal, las cosas no nos salen como queremos y nos duele. Ya nos sentimos mal cuando nos frustramos con algo, nos vamos a sentir mucho peor si encima nos maltratamos. Entonces, necesitamos aprender a tratarnos mejor, aceptando que algunas cosas nos cuestan, aceptando que a veces tomamos malas decisiones y tratando de aprender a hacerlo mejor sin castigarnos por eso. ¿Mm? Ahí pasa buena parte de la diferencia. Maribel, lo que sucede es que comienzo el discurso, pero en un momento se genera ansiedad y pierdo el foco de lo que venía desarrollando y se manifiestan síntomas corporales. Con la sugerencia voy a implementar la próxima instancia. Sí, no podés evitar esto, que sientas los síntomas, pero sí podés recordar a dónde conviene poner el foco y de qué te podés despreocupar. Igualmente, Maribel, hay organizadores que nos ayudan a mantener el eje. Suponete que vos tenés una idea, querés desarrollar esto, tiene 5 componentes. El primero de ellos tiene que ver con tal cosa. ¿Sí? Terminas. El segundo tiene que ver con tal. Vas haciendo pausas. Entonces, esta organización que vos hiciste mentalmente de lo que vas a desarrollar en 5 componentes, ya te va dando una estructura dentro de la cual hablar. No es lo mismo hablar con un guión o con una estructura que hablar de corrido, como si todo fuera del mismo nivel o jerarquía. Por eso es muy importante la fase de organización de la información. Cuando ustedes hacen esquemas, cuadros, ¿sí? Todo esto se va almacenando en su mente y esta organización del les ayuda a desarrollar. Bueno, la autoeficacia, cosas de una forma adecuada, recordarlo. Recordarlo les va a ayudar a mantener la calma. Porque ustedes ya saben que fueron capaces de hacerlo. Si ustedes no practicaron y no probaron, no se van a dar cuenta. Dice Maribel que se corta lo que dije. Bueno, que te ayuda a que si te olvidas de algo, después puedas volver. ¿Sí? El organizador vos lo trabajás cuando estás estudiando
procesando el material y armando como una especie de esquemas, cuadros, que eso al tenerlo en mente te permite organizar mejor tu discurso oral también. A eso me refería. Bien, las atribuciones tienen que ver con la forma en la que nos explicamos el hecho de que nos vaya bien o que nos vaya mal. Cuando en nuestras explicaciones nosotros somos agentes activos de lo que ocurre, es decir, cuando pensamos que lo que nos ocurre fue consecuencia de nuestras decisiones anteriores y de nuestras conductas, logramos más responsabilidad sobre lo que nos ocurre. Y eso nos ayuda a tener más control. Si creemos que lo que determina los resultados es externo, que depende de los demás, entonces es importante revisar sobre qué cosas hemos tenido responsabilidad y sobre cuáles no. Sobre las que tuvimos responsabilidad, tratar de hacerlo mejor. Y sobre las que no, aceptar que no depende de nosotros. Como le decíamos a Mónica hace un rato, respecto del examen que va a rendir. Hay una parte que sí es responsabilidad tuya, concéntrate en fortalecerte con eso. Y hay otra que no. No es lo mismo pensar que las consecuencias de lo que pasó se relacionan con factores que podemos cambiar a factores que son siempre iguales. ¿Sí? Si yo creo que yo no me puedo expresar bien porque soy tímido, bueno, yo soy tímido y soy así. Entonces el factor que explica mi dificultad de expresión es permanente e inmodificable. Ahora, si yo creo que a veces me están juzgando de una forma muy crítica, y eso que me imagino a veces no es cierto, y por eso después me inhibo y no me sale lo que voy a decir, puedo cambiarlo, porque me puedo imaginar algo diferente. Entonces, el factor que explica mi comportamiento es algo que sí es modificable. Bien, los sesgos cognitivos tienen que ver con pensar en términos de todo o nada, que las cosas son buenas o son malas, que hay una única manera de hacer las cosas bien y todo el resto no sirven, con apurarme a sacar conclusiones con pocas evidencias, con ver solo las cosas malas y no registrar las buenas. Cuando tengo estilos de pensamiento de ese tipo, generalmente siento mucha más ansiedad y vivo las cosas de una forma más displacentera. Por otro lado están los rasgos de personalidad, que son como cosas más estables, que bueno, es como un tema medio amplio de desarrollar. Preferiría no meterme en eso como para no desarrollarlo en forma inadecuada, ¿sí? Y a nivel del contexto también hay cosas que son importantes. No es lo mismo rendir en un clima hostil que en un clima amable, en un clima de competencia o en un clima de colaboración. No es lo mismo en un clima de suspicacia donde el otro desconfía de mí y yo desconfío del otro, que hacerlo en un clima de confianza mutua. Por eso está bueno tratar de rendir con profes a los que conocen y con quienes han tenido un buen vínculo. Si se puede, si ustedes pueden pedir rendir con alguien, tratar de rendir con gente con la que se han sentido a gusto. Puede ser que no conozcan a la persona, pero que cuando la conozcan, en los primeros minutos de interacción, ustedes sientan confianza, porque la persona se comporta con ustedes de una forma respetuosa, amigable. Entonces, sugerencia, esperen a que llegue el momento y vean con qué se encuentran. Incongruencia quiere decir que evalúan cosas distintas a las que se enseñaron. Y cuando esto pasa, aumenta mucho la ansiedad, porque uno no sabe qué le van a evaluar cuando va a rendir. Esto pasa cuando la evaluación depende mucho del docente que la toma y no hay un planteo unificado de la cátedra. Y la inconsistencia tiene que ver con esto, con que si rendí en el turno me evaluaron así. Si evaluar al comienzo de la jornada lo hacían de una manera y al final de la jornada ya están evaluando de otra porque están cansados. Esto es la inconsistencia, es decir, cosas que no son estables en el tiempo y también nos aumentan la incertidumbre, es decir, ¿con qué nos vamos a encontrar? Vamos a la próxima filmina. Bueno, un ejercicio que les recomiendo que hagan antes de emprender su próximo desafío, es decir, si ustedes están pensando en que van a rendir algo a corto plazo, háganse estas preguntas.
¿sí? Lo que está dentro de los cuadrantes son respuestas posibles a las preguntas que las puse yo en base a lo que he escuchado. Pero está bueno que este cuadro ustedes lo tomen en blanco y se hagan las preguntas, se observen y contesten. Primero, para lograr los objetivos que yo tengo en este momento, ¿qué hay en mí que me va a ayudar a lograr estos objetivos? ¿Qué hay en mi contexto, en mi ambiente, que me va a ayudar a lograr estos objetivos? A ver, yo estudio de una forma adecuada, dispongo de tiempo, tengo interés en la materia, sé algunas cosas previamente, siento que es algo con lo que yo puedo, eso es algo mío que me ayuda. De mi contexto, ¿qué cosas me ayudan? Tengo un compañero, compañera con quien estoy a gusto para estudiar, los profes me pueden responder las consultas, ¿sí? Tengo un espacio adecuado para estudiar en mi casa, dispongo de un tiempo para concentrarme en eso, donde no me generan interferencias. Bueno, esos son factores individuales y contextuales que juegan a mi favor. Fortalezas se llaman los primeros, oportunidades se llaman los segundos. Ahora, puede haber cosas en mí que no me ayuden, que me pateen en contra. ¿Cuáles son aquellos factores o debilidades o vulnerabilidades que yo tengo? ¿Qué cosas me pasan que a veces me complican para lograr mi objetivo? Me distraigo, me frustro cuando las cosas no me salen y las abandono, me dura mucho tiempo el enojo, me entero que eran importantes, hago planes pero después no los cumplo. Fíjense, revisen un poquito y después pregúntense qué hay en mi contexto que me puede patear en contra también. Hay demandas de otros que me desenfocan de la tarea, estoy estudiando con compañeros con los que no estoy a gusto, que compiten conmigo en vez de colaborar, ¿sí? Me están pasando otras cosas en mi vida que me están complicando. El calendario de evaluaciones es medio caótico. Bueno, necesito pensar en estos 4 cuadrantes para, en función de la información que tengo ahí, elegir qué voy a hacer. O sea, no está bueno mandarme en algo sin pensar un rato antes y evaluar el panorama. Esto apunta a que ustedes tengan más información para tomar sus decisiones. Y decir, bueno, en función de cómo estoy yo y de las circunstancias en las que me encuentro, ¿qué me parece razonable hacer? Donde yo tenga altas probabilidades de tener éxito. ¿Qué cosa no sería útil que intente hacer en este momento? Porque yo no estoy en condiciones de hacerlo, o porque hacerlo requiere un tiempo que yo hoy no tengo. ¿Sí? Entonces, preguntarme estas cosas, pensar un poco sobre esta respuesta y luego decir, bueno, a lo que me voy a comprometer es a tratar de lograr esto en este tiempo y trabajando de esta manera. ¿Con qué estrategia creo que puedo trabajar para lograr esto que yo quiero ahora? Y mi estrategia tiene que ver con usar mis recursos individuales y con utilizar también los recursos de mi ambiente. Por ejemplo, le voy a proponer a tal que nos juntemos a repasar 10 días antes o 5 días antes del examen. Esto está en mi ambiente, lo puedo usar, creo que me sirve, lo busco. Voy a preguntarle al profe los temas que no entiendo porque tiene un mail que si le escribo me contesta, lo voy a hacer. ¿Sí? ¿De dónde voy a estudiar? De este apunte, de este libro, con estos resúmenes. Todas esas son las decisiones estratégicas que está bueno que yo tome antes para luego empezar a desarrollar mi programa. Vamos a la siguiente. Acá, cuando hablamos de cómo voy a aprender, es importante que recuerden mi plan de trabajo, cómo voy a procesar la información, qué voy a hacer para codificarla, para organizarla, para consolidarla en la memoria y cómo puedo hacer para facilitar la recuperación. Ya hablamos un poquito de estas cosas, ¿sí? Flavia pregunta estrategias para estudiar.
Bueno, cada facultad tiene su equipo de orientación psicopedagógica que suelen dar en los cursos de ingreso y luego a lo largo de la cursada recomendaciones específicas para estudiar propias de cada carrera. La SAE también tiene un taller de estrategias de aprendizaje en el que se pueden anotar y donde pueden obtener información, ¿sí? Si bien hay manuales generales o digamos, libros así genéricos de técnicas de estudio, es importante que busques lo que sea más adecuado en función de la carrera que estás haciendo. Bueno, estrategias para motivarnos. Bueno, tener en mente los objetivos de largo plazo o de mediano plazo, pero también tener metas de corto plazo. La motivación es difícil mantenerla en el tiempo si no vamos comprobando logros más inmediatos. Entonces hay que combinar, decir, bueno, para llegar a tal lugar, la primera meta que yo tengo es tal. Una meta a lograr en un día o en 2 días de trabajo. Si logré esa meta, bien, lo celebramos, venimos bárbaros, ajustamos lo que haya que ajustar de la estrategia, vamos por la meta siguiente. Si pienso solo en el objetivo final, por ahí lo veo muy lejos. Si voy pensando en pequeñas metas que me llevan a ello, es más sencillo. La tolerancia con los errores, aceptar que algunas cosas me pueden costar y no desanimarme por eso. Capaz que necesito más tiempo, capaz que necesito usar otra estrategia, capaz que necesito buscar ayuda. No desanimarme, es solo una complicación y la puedo llegar a resolver si hago lo adecuado. Lo importante es no asustarme por esto y no tirar por la borda todo el esfuerzo, porque en algún momento se me complicó. Vamos a la siguiente. Bueno, para regular mis emociones hay cosas que yo puedo hacer en términos de cómo pienso sobre lo que pasa y cómo actúo ante lo que pasa. Entonces, desde el punto de vista de cómo pienso, las estrategias cognitivas son, por ejemplo, la reinterpretación, es decir, buscar leer de una forma alternativa lo que ocurrió. ¿Sí? Supónganse, si yo intenté hacer algo y no me salió bien y siento frustración, probablemente lo primero que piense es decir, no, esto no me sale, yo no sirvo para esto, soy de madera, nunca voy a aprender. No es lo mismo decir, no, capaz que lo encaré medio apurado, que elegí una estrategia que no era adecuada y por eso me salió mal. Es decir, releer las mismas situaciones puede tener un efecto importante en mi estado emocional. Poner en perspectiva quiere decir pensar sobre las cosas saliéndome de ese momento y verlas como parte de un proceso, verlas como algo que ocurrió en algún momento en función de una historia previa y algo que luego va a seguir teniendo su curso y que capaz que puede cambiar más adelante. No creerme que hoy se acaba y se termina todo, ¿sí? Que hoy es fatal. Hoy es un día y lo que pase será mejor o peor, pero es un momento más en el camino. Enfocarme en los planes quiere decir, bueno, ante un problema, ¿qué es lo que puedo hacer con ello? Enfocarme en lo positivo quiere decir, bueno, en medio de esta situación, por ahí fea en la que estoy pasando, ¿qué puedo sacar que a mí me sirva? ¿O qué es lo que estuvo bien pese a esto otro que estuvo mal? La aceptación quiere decir que a veces las cosas no salen como queremos y la vida es así. O sea, la vida no es justa, la vida no es ideal, ¿sí? La vida es la vida y pasan todo tipo de cosas. Entonces está bueno que sepamos que a veces van a estar muy buenas y disfrutaremos de ellas y a veces serán dolorosas, pero así es la vida. Entonces, si la queremos vivir plenamente a la vida, está bueno que nos amiguemos con todas las emociones posibles, no que nos querramos limitar solo a las que son lindas. La rumiación tiene que ver con quedarse pensando mucho tiempo sobre cosas que ya pasaron, y no es lo mismo que una autocrítica constructiva. Una autocrítica constructiva tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Entonces, es un estilo de pensamiento bastante disfuncional que cuando uno por su personalidad es propenso a tenerlo y lo complica bastante. Para la rumiación hay algunos ejercicios que uno puede hacer de tratar de tomar distancia de su pensamiento, de aprender a no reaccionar ante el pensamiento. Esto tiene que ver con la práctica del mindfulness o la atención plena.
Pero bueno, eso probablemente requiere otros espacios de aprendizaje para ustedes, para que vayan desarrollando esas habilidades, porque son cosas un poquito más trabajosas de cambiar. La catastrofización tiene que ver con esto, con apurarme a creer que todo va a estar muy mal, cuando no hay evidencia que lo indique, ya hemos hablado un poco. La culpabilización no es lo mismo que tomar la responsabilidad. La culpa generalmente deriva en un castigo, y hasta donde yo sé los castigos no nos ayudan a crecer. La toma de responsabilidad sí, porque es conectar las consecuencias con la conducta y las decisiones. Entonces, si nos vamos responsabilizando, podemos aprender a tomar decisiones mejores. Si nos culpabilizamos o le echamos la culpa a los otros, probablemente aliviemos el malestar a corto plazo, pero no vamos a crecer. Entonces, está bueno ir tratando del crecimiento, que es la culpabilización. Bien, la distracción es muy útil cuando ya no tengo nada que hacer, cuando estoy cansado, cuando me aburrí, pero está bueno que dure un rato y que me alivie como para después volver a la tarea. Si la distracción es lo que voy a hacer cada vez que me voy a enfrentar con algo que me cuesta, probablemente no avance mucho. Desde el punto de vista conductual, las estrategias tienen que ver con aproximarme al problema y decir, bueno, a ver qué puedo hacer para resolverlo, encararlo e intentar hacer algo. Es lo opuesto de la evitación, que es mantenerme lejos, ¿sí? Buscar ayuda con fines emocionales, es decir, cuando estoy muy cargado por lo que pasa, cuando mi angustia es grande, cuando mi enojo es grande, bueno, ¿qué puede ayudarme a que yo me alivie? ¿Hay alguien con quien me puedo encontrar y compartir lo que me pasa y eso me ayuda a sentirme mejor? Con fines instrumentales tiene que ver con quién sabe de esto, quién me puede ayudar a entender cómo actuar para que la situación mejore. Y en principio, expresar la emoción es algo que genera alivio cuando la estoy experimentando. Entonces, si estoy angustiado, expresarlo con el llanto, ¿sí? Está bueno si estoy enojado, hacer que se note mi fastidio, no reprimirlo, no frenarlo, tampoco agredir a los demás. Expresar las emociones no quiere decir hacer lo que se me canta sin considerar al resto, ¿sí? Sino buscar alguna forma de que eso que está dentro mío no quede encapsulado y salga, y poder trabajar con ello. ¿Bien? Pamela pregunta, en la Facultad de Derecho hay un equipo psicopedagógico que te ayuda con este tema de las técnicas de estudio y también se puede hacer psicoterapia. Así es. Hasta hace poco estuvo trabajando ahí Susana Rinaldi, una colega a la que yo conozco hace muchos años, y ahora ya se ha jubilado, pero han quedado otros integrantes en el equipo a quienes ustedes pueden acudir, como para que también les vayan haciendo el acompañamiento, conociendo mucho más el mundo propio. Estamos en la hora, si ustedes no se oponen, yo me tomaría unos 10 minutitos más como para tratar de redondear un poco. No sé, Andrea, si podemos quedarnos un ratito más. ¿Podemos pasar a la siguiente filmina? Bien, cosas que hacen que a veces el malestar aumente es estar muy colgados con las cosas, ¿sí? Poco informados y con poca atención a las fechas y a las pautas. Está bueno estar más o menos conectados con lo que pasa, como para podernos organizar. Y otra cosa que también contribuye es que nos involucremos en muchas actividades al mismo tiempo con la fantasía de las vamos a poder hacer a todas bien. Esto no suele pasar así. Entonces, cuando no nos fijamos, el esquema ese de los 4 cuadrantes que les mostré hace un rato, es para prevenir esto, que se embarquen en más cosas de las que pueden sostener simultáneamente, que elijan, que prioricen, para que se comprometan con las que hayan elegido. Y las otras las aborden en otro momento diferente. Vamos a la otra filmina. Bueno, hay momentos en los cuales atendemos excesivamente a los detalles o nos ponemos
tan minuciosos, eso nos empieza a generar una dificultad para avanzar o lleva a que no nos sintamos con la confianza suficiente para enfrentar, que no están como deberían estar. Entonces, ¿cuál es la idea? Si somos medios propensos a esto, y hay que laburar sobre estos aspectos personales, porque a veces no hace falta tanto para que las cosas vayan bien. A veces las cosas pueden ir bastante bien con menos, ¿sí? Y a veces hemos sobrevalorado la importancia que algunas cosas tienen, ¿sí? Pueden ser muy buenas sin que sean necesariamente tan así. Igualmente, si ustedes tienen estándares altos, son personas que quieren sacarse 9 o 10 y tener muy buenos rendimientos, o que quieren entregar los trabajos cuando están seguros que están, bueno, libres de errores, tendrán que aceptar que lograr esto lleva tiempo y laburar de a poco, despacio, autocorrigiendo, hasta llegar a poner las cosas en los términos que ustedes quieran. Entonces, ser consejo que implica el logro de la perfección y hacerlo si es su elección. Pero el problema es que salgan así en poco tiempo, o haciendo a la vez varias otras cosas al mismo tiempo. ¿Me explico? Terapia con entre ustedes. El problema con los perfeccionistas que les cuesta enfrentar las situaciones, a veces no es que los estándares que se ponen sean excesivos, sino que son demasiado autocríticos. Entonces, cuando se autoevalúan, encuentran un montón de cosas que no están bien y creen que es importantísimo corregirlas, ¿sí? O consideran que es muy alta la probabilidad de que sea eso lo que determine la calidad de su evaluación. Entonces invierten demasiada energía en cosas que tal vez no son tan relevantes. Ahí lo que tienen que revisar no son las metas, sino la autoevaluación que están haciendo, porque la autoevaluación es lo inadecuado. Vamos al siguiente. Y con este vamos a terminar, ¿sí? Todo lo que está después en esta presentación de PowerPoint está en la guía que ustedes tienen, no sé, que lo pueden leer. Y son consejos más prácticos. Yo quisiera quedarme acá como para ir haciendo el cierre y escucharles también las últimas cosas que tengan ganas de decir, ¿no? Su vida como estudiantes transcurre en el marco de su vida general, en la cual pasan muchas cosas, ¿sí? Dentro de su vida como estudiantes se enfrentan con muchos desafíos de manera simultánea. Entonces, no es solo la cuestión de rendir, es la cuestión de cursar, de entregar trabajos, ¿sí? De atender distintas actividades. Es lógico que vivan con ciertos niveles de estrés. Es como muy difícil transitar por una carrera sin experimentar estrés. Ahora, no quiere decir que se tengan que enfermar por esto. Administrar el estrés es lo que ayuda a mantener la salud a la vez que avanzamos con nuestros proyectos de vida. Para administrarlo mejor es que hemos planteado las distintas cosas que trabajamos en este taller. O sea, hay que saber que esto es estresante, hay que saber que nos moviliza las emociones, pero hay que saber que según como nosotros vayamos pensando las cosas y según cómo elijamos actuar ante las cosas, las consecuencias que ese estrés va a tener en nuestra vida pueden ser muy diferentes. Pueden ser tal vez molestas pero transitorias y después pasen, o pueden empezar a cronificarse. Pueden ser poco molestas y vamos avanzando. ¿Me explico? Nosotros constantemente autorregulamos nuestra conducta, reformulamos nuestros planes, elegimos nuestras estrategias, las probamos, evaluamos qué tal van y las vamos ajustando. Gracias a esa capacidad de autorregulación que tenemos, podemos ir aprendiendo a convivir con el estrés de maneras más saludables, ¿sí? Va a haber imprevistos, va a haber presión, probablemente de otros integrantes de su familia, pueden ser los padres, pueden ser los abuelos, puede ser la pareja, y ustedes tendrán que ir viendo cómo enfrentar esas presiones para que impacten lo menos posible sobre su vida emocional. Los otros pueden esperar cosas de ustedes, pero ustedes pueden
elegir si se hacen cargo o no de las cosas que los demás esperan. Lo importante es que ustedes clarifiquen qué cosas esperan de sí mismas y trabajen para cumplir las cosas que ustedes esperan de sí mismas. Coincidan más o menos con las que esperan el resto de la gente. No sé si me explico con esto. ¿Bien? Puede haber coincidencia o puede haber conflicto en las expectativas. Como la carrera es de ustedes, como la vida es la de ustedes, está bueno que en principio se puedan alinear con sus propias expectativas personales. ¿Bien? Bueno, esto sería un poco lo que yo tenía para compartir. Me han quedado muchas cosas en el tintero seguramente. Hay cosas sobre las cuales, si ustedes quieren, en algún momento podemos continuar la conversación. Está mi dirección de correo electrónico en la presentación. Yo se los repito ahora. Si hay alguna pregunta extra que quieran hacer sobre algo de esto y quieren mandarme un mail, no tengo problema. Si ustedes tienen paciencia hasta que lo lea y lo responda, yo intentaré aportarles algún elemento adicional. A mí me resulta muy útil, muy valioso en varios sentidos, que después de este taller, cuando ustedes terminen como de procesar las cosas que estuvimos compartiendo y las lleven a la práctica en alguna nueva experiencia de rendir, me manden algún correo y me cuenten cómo les fue, cómo estuvo la experiencia, qué pudieron hacer con las herramientas que vimos acá. Tengo algunos relatos de compañeras de ustedes que han hecho previamente el taller, donde me cuentan cosas que son re próximos a esto. Entonces, la retroalimentación es sumamente valiosa. Así que bueno, eso también es como un pedido. Si pueden, tómense un ratito y manden un correo después de que intenten rendir nuevamente, así me cuentan. Bien, yo destinaría estos últimos minutitos, si ustedes tienen ganas de decir algo, preguntar algo más, o expresar algo relacionado a lo que vivieron en esta experiencia, como para que ahí sí hagamos el cierre con esto. Mayormente, bueno, siempre he hablado de la experiencia, ¿no?, que tuve, bueno, de lo que me genera la ansiedad, y mayormente para los exámenes orales, porque en los escritos tengo mejores resultados. Es el estar cara a cara con alguien que te esté mirando. A eso es lo que me intimida y eso es lo que me genera mucha más ansiedad. Bien. ¿Y qué cosas de las que hemos trabajado crees que te pueden llegar a servir para trabajar sobre esto? Muchas cosas, como por ejemplo, muchísimas herramientas, de las como por ejemplo que estuvimos elaborando en el taller, ¿cuáles te parece que podrías recuperar y utilizar? Manejar la respiración, no castigarme cuando me vaya algo mal, en vez de decir hice el ridículo, de tratarme mal, ¿no? Verle el lado positivo. Se corta bastante y no logro escuchar. ¿Cómo? Se tilda, perdón. No llegué a escuchar bien la idea de lo que estabas recuperando como útil. Si lo podés repetir, ¿puede ser? Sí, a dejarme de tratar mal cada vez que me va mal, no castigarme, porque yo soy de esas personas que se castigan, hice el ridículo, ¿cómo pude ser tan tonta de hacer eso? Y no, es como que usted me ha enseñado a verle el lado positivo. También a manejar la respiración, que tengo que empezar a respirar mejor para que no tener más ansiedad y no tener más pensamientos negativos que aumenten la ansiedad. Bien. Bueno, muchas gracias, Claudia. ¿Alguno más? ¿Tiene ganas de decir algo? Sí. Sí, Daira. ¿Qué tal? Buenos días. Yo también quería agregar algo.
¿Qué tal? Capaz no es tanto en la cuestión de los exámenes, porque bueno, justo terminaba de rendir cuando empezó el curso, pero realmente fue muy grato darme cuenta que bueno, ya había empezado a implementar un poquito las herramientas, porque ahora, bueno, recibí todas las notas, como bueno, todo esto fue bastante virtual, tuvimos que esperar un poco y, y realmente fue muy interesante empezar a pensar en las notas desde otro lugar, poder recibirlas de otra forma. Entonces, realmente siento que fue con muchos aprendizajes me llevo realmente y muchas nuevas formas de pensar todo esto. Así que bueno, muy agradecida por sobre todo. Bueno, gracias por decirlo. Me alegro que haya tenido ese valor, esa utilidad para vos, ¿no? Aparte, fíjense que acá llegaron muchas personas a las que le van pasando cosas parecidas, ¿no? Digo, si en algún momento pensaron que eran seres extraños, digo, Sí, es una profe, cuestión justo de iba a lo más decir común, eso. ¿no? Pasa que a veces uno cree que es algo raro y no lo quiere contar porque le da vergüenza. Sí, Pamela. A ver. Sí, que justo quería decir eso, que también antes yo lo veía como que era la única que le pasaba esto, y bueno, acá me di cuenta que somos varios los de abogacía que pasamos por lo mismo. Así que esta cosa de sentirse acompañado está bueno. Bien. Bueno, eh, yo también les pediría que, bueno, si ustedes la valoran como una experiencia que fue buena, fue provechosa, se le compartan a sus otros compañeros y compañeras si el taller se vuelve a dar durante el mes de septiembre. Todavía no tengo confirmado las fechas en caso que lo hagamos. Bueno, compártanle a otros para que se beneficien más, digamos. Esto la universidad lo pone a disposición de ustedes y está bueno que lo puedan aprovechar, ¿no? Bien. A ver, Flavia dice, me di cuenta que tengo muchos aspectos que revisar respecto a la fase de preparación para el examen. Y le gustó el taller. Bueno, gracias, Flavia. En buena hora que sigas aprendiendo cosas útiles. Muy bien. Bueno, acá hay otra compañera, Lucía, que encendió la cámara. No sé, Lucía, si tenías ganas de decir algo también. Hola, yo soy Lucía del área del jardín. Estuve desde siempre en el taller, yo doy pasaba las Ah, turminas. bien. Ah, bueno. ¿Hay algo que quieras comentar, Lucía? ¿Qué te pareció desde ese rol? No digo que lo hayas aplicado en vos misma, simplemente como testigo No, de la la verdad que me experiencia. parece súper interesante porque justamente se pueden compartir como herramientas más concretas. Me parece que es como una demanda, por lo menos que he Bien. escuchado hasta ahora de la comunidad del jardín, de las estudiantes y los estudiantes, que justamente eso, solicitan herramientas más concretas a la hora de poder rendir y eso permite ir pensándose desde otros lugares. Ujú. Bien. Bueno, yo creo que esta experiencia también por ahí puede servir como un eslabón más, si no es que es el punto de partida, como un paso más, en un camino de convocar a otros colegas o a otras colegas que tengan cosas valiosas para aportarles, Ujú. ¿no? Específicamente, yo tengo contacto con colegas que trabajan mucho en todo lo que es parentalidad positiva, es decir, cómo vivir la relación con los hijos, la crianza, los procesos de educación en la familia, ¿sí? Las prácticas disciplinarias de crianza. Y por ahí también se me ocurre, puede ser una temática que en algún Ujú. punto a la población de ustedes les interese y con las que se puede articular en algún momento si quieren hacer una experiencia sobre ese tipo de temáticas, ¿no? Sí. Bien. Mónica, ¿querías decir algo más? Vos que ahora encendiste la cámara también. El otro Ahí día está, estabas con tu bebé en UPA. ahora me escucha. Sí, Sí, yo sí. quería también agregar que yo una vez hice con eso de que usted hablaba, que vos hablabas que por ahí los nervios, que uno se pone nerviosa cuando también habla o da un Uh -huh. examen.
yo eso también me ayudó a superarlo un poco presencial, ¿no? Ahora virtual es distinto, porque yo virtual me pongo nerviosa cuando hablo virtual, es una cosa nueva que he descubierto. Pero yo a la presencial lo había superado un poco, porque una vez hice un curso de oratoria, que lo dieron en la facultad, y en ese curso había muchas personas, digamos, éramos un montón, y en uno de los talleres, digamos, de las prácticas que se hacía era pasar el ridículo, o sea, hacer el ridículo. Por ejemplo, nos hacían pasar en un anfiteatro lleno y decían, bueno, hagan algo donde hagan el ridículo. Y había que hacer algo. Y realmente, bueno, fueron varias clases, duró bastante, duró como 2 meses el curso, y me sirvió un montón a mí. Sí. Lo superé, esa parte de estar pensando qué piensan los otros cuando hablo, cuando digo algo, pero me pasa ahora virtual, o sea, eso es nuevo. No lo sabía porque nunca había hecho virtual. Es como, no sé por qué, pero bueno, Claro. no sé. Tal vez esta posibilidad de hacer el ridículo en la virtualidad también te ayude a evocarla, decir, bueno, puede pasar, y si pasa, cuán grave es, Y un ¿no? poco Porque me parece que el problema es el miedo al ridículo, no el ridículo en a sí. mí el problema, Es que uno cree que es muy yo en lo grande. virtual, me parece que el problema es verme, porque acá yo veo que la camarita me veo, y eso me pone muy nerviosa. O sea, y de eso lo pienso en los exámenes, no sé cómo voy a reaccionar frente a eso. Si pudiera sacarla yo a la camarita donde yo me veo, eso sería como Claro. muy... Es que me parece que claro, vos estás monitoreando tu propia conducta, te estás autoevaluando permanentemente. Por eso te pones más nerviosa. Sí. Si esto lo pudieras bloquear y concentrarte en que estás hablando con otra persona, digo, a ver, que vos tengas la cámara encendida, no quiere decir que tengas que estar mirando la parte en la que vos salís. ¿Sí? Según la configure, se ve o no. Pero en caso que se vea, no hace falta que vos estés prestando atención a eso. Cuando vos hablas, no hace falta que mires a los ojos a tu evaluador ni a la cámara. Vos podés mirar para arriba, podés con tus manos organizarte, pero en realidad no hace falta que estés así cuando rendís en un contexto virtual. No hace falta que estés fija ante la cámara. No te podemos ver y el otro te mirará y ante todo te va a escuchar. ¿Sí? O sea, en la educación a distancia, digo, me parece que está bueno vernos en algunos momentos para conocernos, vernos la cara, pero al final lo más importante es lo que digas, ¿sí? Sí. Incluso hasta podés rendir sin cámara, o sea, la cámara se usa por una cuestión de control, pero no porque lo más importante sea el lenguaje no verbal. Lo más importante es tu discurso, ¿viste? Entonces, yo diría eso, digamos, bueno, te amigues con que va a estar ahí, pero pongas el foco en otro lado vos. Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, gracias. ¿Alguna contribución más? Acá hay algo más en el chat que no sé si no lo leí. Me ayudaste a organizarme y fortalecer estrategias que no había pensado. Bueno, yo les agradezco también su participación. Ha sido un grupo muy lindo, que han aportado mucho, que se han expuesto y compartido muchas de sus cosas, y eso la verdad que le da una dinámica mucho más entretenida al taller. Así que bueno, me quedo con esta satisfacción de haber podido completar la experiencia una vez más, y con esta sensación agradable vinculada a las devoluciones que ustedes me hacen también, ¿no? De que han podido recuperar cosas que les sean útiles. Así que bueno, un gusto, éxitos con lo que viene y hasta pronto. Gracias. Nos vemos, que anden bien. Chao, buen fin de semana para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.